Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Estamos en el tema 7, la historia de los siglos. Venimos de aprender sobre los tipos de judíos en el siglo I. Luego, cómo estos se concentraban en un lugar llamado el Sanedrín y cómo se dieron, de hecho, luego las tres revueltas judeo-romanas. En esta oportunidad seguiremos en el tiempo hasta luego del año 100. Vamos a entrar en materia del siglo II, la teología, Marción del Ponto. También aprenderemos acerca de obispos y papas. En este episodio veremos cómo obró la cuarta bestia para cumplir Daniel 7:25, hablar herejías en contra de Dios, tratar de abolir la Torá y las festividades, cambiarlas. Así que sin más, vamos a empezar con nuestro esquema en el siglo II. Sobre todo en el año 144 después del Mesías, vamos a conocer un personaje llamado Marción del Ponto. Va a ser primordial para nosotros conocer el movimiento del cual él es fundador, el marcionismo. Este movimiento es el que va a cumplir la profecía de Daniel 7:25 cuando dice que esta bestia hablará palabras contra el Altísimo. Estas palabras son herejías como tal. ¿Ok? Marción es un hombre rico que es hijo de un obispo con el que estuvo en desacuerdo por lo que fue excomulgado. De hecho, hay muchos comentarios que dicen que fue por seducir a una virgen. Él es originario de Sinope, Turquía, del año 85 de su nacimiento después de Cristo hasta el año 160 después del Mesías. Esto es importante porque así lo van a encontrar en muchos libros de historia, como Marción del Ponto o de Sinope. Él es creador del marcionismo, que es un movimiento dualista. Él es el que cambia el nombre de Tanaj, que nosotros conocemos, por Antiguo Testamento. Antes se conocía como la Biblia hebrea, que contenían, pues, la ley de Moisés, la Torá, los Nevim y los Ketuvim como tal. Es muy importante recordar, ¿sí?, acerca de los ebionitas. Este es el nombre que vamos a empezar a escuchar, que son los judíos mesiánicos de Jerusalén, aquellos que conocen o que quedan en las inmediaciones de Jerusalén con el conocimiento del Mesías en armonía con la Torá, con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ir conociendo también sobre esta comunidad de creyentes en el Mesías y cómo se va separando esta comunidad mucho más fiel a la iglesia primitiva con respecto a lo que sería luego el cristianismo occidental. ¿Ok? Vamos a escuchar un poco acerca de la doctrina de Marción y piensa si en algún momento escuchaste alguna de su doctrina. Empecemos. Su doctrina se resume en dos dioses: un Antiguo Testamento con un Dios malo y un Nuevo Testamento con un Dios bueno. Marción hace su propio canon, de hecho. Él toma desde Lucas, pues no es judío, ¿sí? Dice Mateo, le llaman Leví. Marcos es, de hecho, Juan Marcos, ¿sí? Uno de los escritores que fue, de hecho, discípulo también de Pedro y acompañó al apóstol Pablo en sus últimos viajes. Y dice Juan, claro, es totalmente judío, por lo cual su canon solamente tiene a un no judío, que es Lucas. Censura, a pesar de ese relato del Evangelio, la circuncisión de Jesús, por ejemplo, y agrega las cartas paulinas. Pero mucha atención, porque tiene un énfasis en contra de la carta de Santiago, por ejemplo, y también la de Judas y de Apocalipsis. Pero sobre todo la de Santiago, que habla acerca de que nuestra fe sin obras, sin cumplir los mandamientos de Dios, es muerta. Hermano Lincoln, yo no sabía que era el marcionismo, pero estas cosas que estoy escuchando de Marción se me hacen muy conocidas. Y es por eso que yo el día de hoy quiero preguntarles esto. ¿Te consideras marcionista? Muchos veo que dicen que no. Abramos la Biblia y comprobémoslo. Veamos si somos o no marcionistas. Yo te invito a que vayas a la mitad de tu Biblia
y busque si tienes esta hoja. Quiero decirte que esta hoja es marcionista. Esta hoja es un agregado. Esta hoja te dice que de aquí para adelante hay un Dios bueno y que de ahí para atrás hay un Dios malo. Aquí está el dualismo que es tan sencillo de desmentir de estas dos caras de Dios, esta antítesis. ¿Cómo las desmentimos? Con la palabra. Malaquías capítulo 3 versos 6 al 7 dice: porque yo el Señor no cambio. Por esto no han sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, así como es muy sencillo ir con la palabra destruyendo este dualismo, estas dos caras de Dios, esta antítesis de Marción, que es como el día de hoy quisiera que podamos conocer un poco más a profundidad. Acompáñenme, por favor. Marción del Ponto. Leamos la antítesis de Marción del Ponto. Marción del Ponto dice: el Dios del Nuevo Testamento es desconocido. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. En cambio, el Dios del Antiguo Testamento es conocido por Adán y por los demás impíos. La antítesis de Marción del Ponto. El Dios del Nuevo Testamento declara: al que te quite el manto, no le niegues la túnica. El Dios del Antiguo Testamento, el malo, dice: si roban un vestido ajeno, el culpable pagará el doble. Es impresionante porque compara una ley penal con una acusación particular. Dios no está aprobando el hurto de ninguna manera, pero sí aprueba que seamos generosos cuando el otro necesita la túnica para cubrirse. El Dios del Nuevo Testamento sanó a 10 leprosos y el que vuelve no cumple la ley. El Dios del Antiguo Testamento sanó solo un leproso por medio de Eliseo. Y esto es fácil de desmentir cuando dice que uno de estos leprosos no volvió a cumplir la ley, cuando justamente el Mesías le dijo: ve y preséntate al sacerdote como tal. El Dios del Nuevo Testamento conocía lo que hay en el corazón del hombre. El Dios del Antiguo Testamento pregunta a Adán: ¿dónde estás? O sea, considera a el Dios del Antiguo Testamento como que no tiene ojos, no sabe dónde está, cuando lo que está haciendo es una pregunta retórica, como todo buen didáctico, para empezar a tener una conversación y confrontar de pecado a Adán y a Eva. El Dios del Nuevo Testamento da vista a los ciegos, a diferencia del Dios del Antiguo Testamento, que no cura la ceguera del patriarca Isaac. Yo me gustaría preguntarle a Marción si no conoce lo que es el aguijón de Pablo, el cual tampoco es sanado, sino que el Señor le dice que es parte de su proceso y que se baste en su gracia, pues su poder se perfecciona en la debilidad, en el aguijón, la enfermedad del apóstol Pablo. Además, la ceguera de Isaac era otra expresión de la ceguera espiritual que tenía a causa del favoritismo con Esaú. Pero veamos unas cuantas más antítesis muy fáciles de destruir de Marción del Ponto. El Dios del Nuevo Testamento no guarda el día de reposo. El Dios del Antiguo Testamento descansó en el séptimo día. Por lo menos sí comenta un principio de primera mención, que fue Dios quien guardó el séptimo día. Lo interesante es que se olvida que Lucas 4:16 dice que era la costumbre del Mesías ir en día de reposo a estudiar la palabra. Y de hecho, él mismo se hace llamar como el Señor del Shabbat, del día de reposo. El Dios del Nuevo Testamento salva a los que creen sin castigar al resto. El Dios del Antiguo Testamento salva a sus escogidos y castiga al resto. Puro dualismo. ¿Sí? Ahora a mí me doy cuenta que ni siquiera he leído el Nuevo Testamento, sobre todo porque no tiene hechos de los apóstoles y se ha quedado con cartas paulinas y con un evangelio cortado como el de Lucas. Porque si leemos la historia de Ananías y Zafira, pues podemos ver que fueron fulminados por mentir sobre lo recibido en una herencia. Así que castigó la maldad de esta pareja. El Dios del Nuevo Testamento dice: el que tenga oídos que oiga. El Dios del Antiguo Testamento dice: que no oigan los que tienen oídos.
cuando lo que hace referencia justamente es a la profecía de Isaías, la misma que cita Pablo cuando dice que Judá está endurecida en parte hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. O sea que esto que dice que hoy no oigan los que tienen oídos es momentáneo. El Dios del Nuevo Testamento fue colgado en un madero. El Dios del Antiguo Testamento dice, maldito el que está colgado en un madero. Y fue justamente como está escrito, Él se hizo maldición por causa nuestra. Simplemente es desconocer la razón por la cual Jesús fue colgado en un madero. El Dios del Nuevo Testamento viene para todos los pueblos de la tierra. Atención, el Dios del Antiguo Testamento vendrá, pero solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente, ¿acaso no leyó Mateo 15:24, donde el mismo Mesías exclama que Él ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es muy fácil derrocar el dualismo, que es la antítesis de Marción del Ponto. Por lo tanto, quiero hacerles una pregunta más, y es, ¿he profesado el cristianismo? ¿Ustedes qué creen? Hagan esa pregunta para ustedes mismos. ¿O he profesado el marcionismo? Eso es una muy buena pregunta. Algo interesante con respecto a la vida de Marción es que Tertuliano, de hecho, comenta que al final de su vida Marción se convirtió al Dios de Israel y que prometió hacer que sus seguidores se volvieran a Dios, tarea que le fue impedida por la muerte. Cuando escucho la historia de este hombre, Marción, recuerdo un poco la de Aristóteles, que le pasó un poco así. Al final se arrepintió, pero sus libros ya habían sido compartidos en el mundo. Entonces, no solo nosotros hemos sido confundidos por esta cuarta bestia, que habla herejías contra Dios, sino que hasta la casa de Judá habla del cristianismo desde la óptica de Marción. Yo no sé si ustedes lo sabían, les comparto un canal más que nada de judaísmo oral, al cual no recomiendo, pero es interesante ver que sus ataques al Evangelio, miren de dónde son tomadas. Este es un segmento en el cual hablan en contra a la carta de los Gálatas y miren lo que dice. Traducción de la carta a los Gálatas desde el Codex Sinaiticus, la Peshitta y versión antigua de Marción de Sinope. Entonces, cuando ellos no están de acuerdo con Marción, y bueno, nosotros tampoco vamos a estar de acuerdo con Marción. Entonces, para que ustedes se den cuenta de dónde bebe también el judaísmo para atacar al cristianismo como tal, de códex o de peshitas, que bueno, no tienen más validez para nosotros, porque ustedes recuerden que nosotros no bebemos más de Erasmo de Rotterdam en el 1500 y los manuscritos del siglo XII, sino que bebemos ahora de textos críticos, ¿sí? De código textual, que refiere ya manuscritos desde el año 150. Recuerden que inclusive la Peshitta aramea, pues no es realmente aramea, es una traducción aramaica, pero de los manuscritos griegos como tal, y es del siglo V. De hecho, la Peshitta ni siquiera contaba en el original con Apocalipsis, porque es recién después de su formación que fue mundialmente aceptado la carta de Apocalipsis del apóstol Juan desde Patmos. Ahora, si quieres saber un poco más sobre este hombre quien cumpliría la profecía de hablar palabras contra el Altísimo, te recomiendo también en Historia Bíblica Desafiante, en esta playlist, quién era Marción y por qué su proyecto podría seguir vivo, inclusive en nuestros días. ¿Ok? Entonces, vayamos viviendo esto. Sigue pasando el tiempo, estamos en el siglo II, está Marción como un gran representante, y si bien él quiere volver atrás, según lo que comenta Tertuliano, algo parecido a lo que pasó con Aristóteles, sigue creciendo el marcionismo y su canon cada vez se vuelve mayor. A este punto ya el movimiento de seguidores del Mesías ya está lleno de gentiles, más que de judíos observantes. Recuerden que estos se localizaban más en las zonas cercanas a Jerusalén, conocidos como los ebionitas. Esto sumado al antecedente de las revueltas. Muchas personas no querían tener problemas con Roma.
más sabiendo que los judíos habían sido considerados traidores. Ahora, con todo este número de gentiles que creían a Marción, que torcían las escrituras de Pablo, era superior mucho más su número que los observantes ebionitas de Jerusalén. Ahora me gustaría contarles esta historia. Continúa avanzando el tiempo. Estamos en el siglo II. Cada vez más se separa doctrinalmente las comunidades de creyentes de la Torá, se meten mucho más en las antítesis de Marción, hablan en contra de los mandamientos, tuercen las palabras de Pablo, anulan cartas como la de Santiago, la de Judas y muchas otras más. Todo este teléfono descompuesto está asociado a un odio por los judíos luego de las revueltas. Todo esto va creando un escenario para que la siguiente parte de la profecía se cumpla. Ya dijimos que una parte era hablar herejías. ¿Cuál es la siguiente? Justamente abolir la Torá y cambiar las festividades. Entonces te quiero ir contando esta historia. Es así como en este escenario aparece Aniceto, según la tradición católica, es el 11º papa, y un hombre llamado Justino, un filósofo griego. Son ambos gentiles que proponen cambiar la fecha de la Pascua del 14 de Aviv, como lo dice Levíticos 23:5, primer mes hebreo, al domingo siguiente del 14 de Aviv. Todo para no celebrar igual a los judíos. Vemos ahí ese odio antisemita, pero se levanta alguien en contra de ellos, y es el mártir discípulo del apóstol Juan, llamado Policarpo de Esmirna. Este se niega, al igual que toda la iglesia oriental, que entendía que la celebración tiene que realizarse como está escrito, 14 de Aviv, independientemente del día de la semana que caiga. Esto se basó en la postura más cercana, que es la de Marción, pues fue discípulo de Juan. Y él decía, pero si Juan, que fue mi maestro, junto con los demás apóstoles, con quien él había vivido, igual que con Jesús, pues celebraron esta fecha, ¿por qué nosotros tenemos que celebrarla en otra fecha? Entonces esto es muy interesante. Entonces, vamos a ir juntos al siglo II, pero ahora un poco más adelante, ¿sí? Unos 10 años más adelante aproximadamente. Esto es en el 155 al 166 después de Cristo, donde son Aniceto y Justino los grandes exponentes para cumplir la profecía de la bestia que decía: y tratará de cambiar las festividades, por ejemplo, ¿sí? Desde el año 130 después de Cristo, según el Vaticano, todos los papas son gentiles. Es interesante porque antes de ellos todos eran judíos, casados y con familia. De hecho, yo les coloqué el ejemplo de Telesforo, el 8º papa judío, con familia, con hijos, que les conté cómo estuvo desde el 125 hasta el 137 y que murió como un mártir bajo el emperador Adriano. ¿Sí? Y luego recién de esta revuelta es que empieza el primer obispo romano gentil, que fue Higinio, ¿ok? Pero como lo estamos leyendo, aún Pedro y hasta Policarpo, obispo de Hermina y discípulo de Juan, pues no eran papas, eran papás, ¿sí? Tenían esposa y tenían hijos. Aniceto, este 11º papa según la tradición católica, y Justino, un filósofo griego, proponen cambiar la fecha de la Pascua del 14 de Aviv, primer mes hebreo, según Levíticos 23:5, al domingo siguiente del 14 de Aviv, para no celebrar igual que los judíos. Policarpo de Esmirna se niega, al igual que toda la iglesia oriental, que entendía que la celebración debe realizarse el 14 de Aviv, independientemente del día de la semana en que cayera. Se basó en que Juan y los demás apóstoles con quienes había vivido celebraban la Pascua de dicho modo. Se entiende bastante sencillo el argumento. Entonces, volvamos a esta historia que yo quiero contarles poco a poco. Entonces, tenemos a Aniceto, ¿sí? Este hombre que quiere apostatar, que quiere cambiar la fecha de las festividades, pero no puede en contra de Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan y uno de los más grandes exponentes de la iglesia primitiva oriental. Si bien claramente pierde a Aniceto y es aprobado el argumento de Policarpo de Esmirna, en esta victoria contra la apostasía hubo un hombre, el secretario de Aniceto, ¿sí? Eleuterio I. Y si bien no pudo evitar este hombre la caída de su maestro,
el Papa Aniceto, ante Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan, sí trataría de tener una victoria en una especie de venganza por la humillación de su maestro Aniceto. Y es así como unos años después aparece en el siglo II, año 178 después de Cristo, Eleuterio I. Él es el que va a cumplir la profecía de la cuarta bestia de y tratará de abolir la Torá. Este fue el Papa número 13, según lo que cuenta la religión, la tradición católica, discípulo de Aniceto y su secretario en la disputa por la fecha de la Pascua con Policarpo de Esmirna. Él es uno de los más grandes promotores del montanismo y el marcionismo, la dualidad que recién acabamos de estudiar. ¿Qué es el montanismo? Pues es una doctrina en la cual se insta a la gente a vivir a los montes, a separarse, a salir de las ciudades e ir a lugares altos, porque ya viene Cristo, vendan todo, se viene el Apocalipsis, ¿lo han escuchado? La cantidad de gente que murió, gente que no estaba preparada, gente que no sabía cómo vivir en las montañas y se llevó la vida de mucha gente estas doctrinas. De hecho, este movimiento tiene una de las figuras más grandes que recién les comenté, que es Tertuliano, que fue un padre de la iglesia considerado así y uno de los escritores más importantes del siglo II. Seguramente lo van a encontrar al lado de Orígenes, ¿sí? Uno de los considerados, igual que Tertuliano, padres de la cristiandad, pero occidental, a diferencia de que Policarpo, por ejemplo, hoy como vamos a aprender también su discípulo luego, son de la iglesia oriental. ¿Está bien? Ok. Sigamos. El Liber Pontificalis, o el libro de los papas, le atribuye a Eleuterio I el decreto de que los cristianos no debían despreciar ninguna clase de comida. No debían despreciar ninguna clase de comida, pues todo ha sido creado por Dios. Por lo que en el 178 después de Cristo, por primera vez se instituye que es lícito comer de todo, contrario a Levíticos 11, Deuteronomio 14 y Hechos capítulo 10 y verso 14. O sea, antes del 178 no existía el te puedes comer de todo si solamente lo bendices. ¿Ok? Es este Eleuterio I que cumple el hecho de tratará de abolir la Torá, según Daniel 7:25. Pero sigamos contando esta historia de los siglos que me gustaría relatarles. Y es que volvemos a Niceto, Papa de la Iglesia Católica, según la línea que ellos trazan desde el catolicismo, un gentil que quiere cambiar la fecha de la Pascua, que trata de abolir la Torá, es vencido por Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan. ¿Sí? Esto lo presencia, ¿quién? Pues su discípulo, su secretario, quien era Eleuterio I, que si bien no logra salvar a su maestro, sí logra abolir la Torá diciendo que ahora se puede comer de todo. ¿Sí? Entonces todo lo que camina, pues puedes engullirlo, solamente tienes que bendecirlo. Ya a esta altura, recuerden que ya no hay contactos con ebionitas de Jerusalén o con conocedores de la doctrina de los apóstoles. Aquí crece la apostasía, como lo dijo Daniel. Hablaría palabras contra el Altísimo como Marción, va a querer abolir la ley de Dios como lo hace Eleuterio I. Y en este ambiente perfecto aparece Víctor I. Víctor I es quien cumple la profecía de cambiar las festividades. 44 años después de la derrota de Aniceto, este va a vencer a los santos del Altísimo, finalmente. Así que sigamos aprendiendo en esta historia de los siglos. En esta ocasión, en el siglo II, estamos entre el año 188 y 199 de Cristo y hablaremos de Víctor I, quien no solamente cambiaría las festividades, sino que vencería a los santos del Altísimo. Este es el Papa número 14, según la tradición católica. Es un papa de origen africano
Cambia la liturgia griega por latín. Seguramente algunos de los que están aquí alcanzamos siendo niños a estar en liturgias católicas en las cuales todavía se decía o completa o muchas palabras en latín. Él instituye un concilio y condena la celebración de la Pascua hebrea del 14 de Aviv y estipula que quien la celebre es un hereje. Los obispos de Oriente y Polícrates de Éfeso, discípulo de Policarpo, quien había sido discípulo a su vez de Juan, rehusaron abandonar la Pascua como la celebraron los apóstoles. El Víctor I inventa el término excomunión o excomulgación y se las aplica. Y aquí podríamos decir que es la división más antigua entre el judaísmo mesiánico, o también conocido como el cristianismo oriental, y el cristianismo occidental. Si quieres saber un poco más sobre la teología del siglo II, también en la playlist de Historia Bíblica Desafiante te voy a dejar dos videos acerca de la historia de los siglos I y II, la Iglesia primitiva y la teología del siglo I y II, juntamente con los dogmas del cristianismo y concilios por un historiador, el doctor Mario Sabán. Entonces, volviendo al hilo del curso básico, en el tema 1 yo me reconozco Israel, ¿sí? Soy una oveja perdida. En el tema 2 conozco el regalo que me fue dado, la Torá. En el tema 3 aprendimos a diferenciarlo de las leyes orales. Eso nos lleva al tema 4 y es cómo compartir esta buena noticia. ¿Y cómo hay que hacerlo? Con referencias, ¿sí? Con las raíces en la Torah. Por eso tuvimos un tema 5. Y nos preguntamos, ¿por qué no sabíamos todo esto? Pues en el tema 6 se nos fue dicho que había una bestia que hablaría herejías, que trataría de cambiar la Torah, que quería cambiar la festividad. Y ahora este tema 7 lo que hace es ponerle nombres a quienes lo hicieron. Por ejemplo, cuando dice Marción y el marcionismo, es hablar herejías contra el Altísimo. En la figura, por ejemplo, de Eleuterio I, es tratará de abolir la Torá, cambiar las leyes del Señor. ¿Y qué tal en la figura de Víctor I? Cambiar la festividad, la fecha de las festividades, como la Pascua según la Biblia, a inventos de hombres. Y esto ya lo estudiamos no solamente como una profecía de la cuarta bestia, sino también cuando vimos acerca de festividades que eran cambiadas por un deseo del corazón del hombre, como lo hizo Jeroboam, por ejemplo, también al principio de este curso. Hermano Lincoln, ¿y ahora qué hago? Sí, puedo compartir esto y que todos sepan cómo muchas veces defendemos tantas cosas como que es lícito comer de todo, como que celebramos en otra fecha las Pascuas, este pensamiento del Dios bueno, del Dios malo, de no leas el Antiguo Testamento, que ahora entiendo que lo hizo un hombre y que realmente debe llamarse como el Tanaj y la Biblia hebrea. ¿Qué hago con todo esto? Que esto que había sido tan parte mía, ahora entiendo que he sido más montanista, más dualista, más marcionista, más de Eleuterio I, más de Víctor I, que de realmente estudiar la Biblia. Tengo unas ganas, hermano Lincoln, de contarle a todo el mundo esto, pero ¿sabes qué? Permíteme darte un gran consejo, un consejo que viene de parte de la palabra de Dios. Si Daniel 7:25 nos dice que esta cuarta bestia hablaría herejías, trataría de abolir la Torá y las festividades, ¿qué tal simplemente seguir leyendo? Daniel, capítulo 7, la cuarta bestia, en el verso 26 en adelante. Pero se sentará el juez, hermano y hermana, y le quitarán a la bestia su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, dominio y majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos le servirán y obedecerán. Wow, hermano Lincoln, qué gran esperanza. Sí, nunca ha sido por nuestras fuerzas, solo damos gracias a Él porque abrió nuestros ojos para poder ver las maravillas de su ley. Verso siguiente, verso 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Hermano Lincoln, es que yo me siento así. ¿Cuánto tiempo yo creí que era cristiano?
y era marciano. Era del movimiento del marcionismo. Yo creí que defendía la Biblia y defendía a Eleuterio primero y a Víctor primero. ¿Qué tengo que hacer, hermano Lincoln? Estoy turbado después de este tema. ¿Qué tal lo que dice Daniel? Pero guardé el asunto en mi corazón. Es momento de guardar todas estas palabras, pero quiero contarle a mi tía, a mi tío, a mis familiares que son tan católicos, apostólicos y romanos, que los han engañado, que no son ni siquiera cristianos, son marcionistas. Hermano, hermana, guarda el asunto en tu corazón. Ellos no necesitan escuchar el tema 7. Ellos necesitan escuchar el tema uno. Necesitan reconocerse como una oveja perdida de la casa de Israel. Necesitan reconocerse como verdaderos israelitas que anhelan ser gobernados por Dios. Pues esa lucha no la vamos a ganar nosotros. Solamente Dios es capaz de descoyuntar las caderas. Solamente Dios es capaz realmente de abrir los ojos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues eso sí, queda como una tarea para nosotros. Muchas veces algunos dicen, yo quiero sacar esta hoja porque esta hoja muestra que yo soy un marcionista, muestra que hay una división que no existe. Otros, en vez de eliminar esta dualidad, toda esta predicación de hombre, todo este marcionismo en sus vidas, deciden agregar en esta hoja una declaración, un testamento de su fe. Algo que está escrito en Deuteronomio 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios. Para algunos, tal vez es hora de quitar esta hoja de sus Biblias, pero yo creo que en tanto lo sacas o simplemente la dejas con esta declaración, lo más importante es sacar este argumento dualista de Marción, este argumento en contra de la palabra de Dios y de sus festividades de nuestros corazones. No más un Antiguo Testamento, sino el Testamento de los antiguos. Nunca más un nuevo pacto, sino uno que es renovado. Es hora de sacar no solo el antisemitismo, atención, sino el anticristianismo cuando lo que nos muestran la religión son leyes orales en judaísmo y marcionismo entre los gentiles. Bendito sea el Señor que permite que guardemos este asunto en nuestro corazón. Si en este momento estás muy arraigado en este tema 7, recuerda el tema anterior, el tema 6, esta bestia que solamente puede ser reconocida en aquellos que vivieron el tema 5, que entienden la relación con la raíz de la palabra. Pero el tema 4 nos enseñó que debíamos predicar con un amor fraternal no fingido, mostrando a las personas la diferencia entre la ley oral y la ley escrita. Pero de nada de eso nos vale si no se reconocieron como ovejas perdidas de la casa de Israel. Un milagro que solamente puede hacerlo el Señor. Pero bendito sea el que el día de hoy nos ha mostrado la historia de los siglos. Cómo ha sido esta teología del siglo II de Marción del Ponto, obispos y papas. Bendito sea el Señor que nos ha sacado de esta Babilonia, de esta confusión. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.